Y los sindicatos educativos han amenazado con movilizaciones y huelgas ante los retrasos en las negociaciones por una mejora en sus condiciones laborales. Critican al actual Gobierno de Aragón de incumplir los acuerdos firmados con el anterior Ejecutivo en noviembre de 2022 y que permitía a los profesores reducir su jornada lectiva equiparándose a otras comunidades. María Esteruelas. Según los sindicatos, el Gobierno ha propuesto subir los salarios un 5% a cambio de aumentar una hora de dedicación al alumno, volviendo a las 20 horas semanales en secundaria y 25 en infantil y primaria. Ello provocaría, dicen, tener menos tiempo para preparar las clases y tutorías, atender la creciente diversidad en las aulas y el despido de trabajadores. Mónica de Cristóbal es representante de CESIF. Una de las propuestas recibidas ha sido un aumento de la retribución de la tutoría, pero a costa de eliminar la hora de preparación de esta tutoría. Creemos que la calidad educativa de nuestros alumnos aragoneses se merece que los docentes podamos preparar las sesiones y no por ello podamos mirar a los compañeros docentes de otras comunidades autónomas que llegan a cobrar hasta 700 euros más que nosotros por el mismo trabajo. Los sindicatos buscan así equiparar los salarios de los profesores a otras comunidades. El retraso en estas negociaciones provoca también que no se avance en otros temas, como los permisos y licencias, los equipos de orientación y los recursos para alumnos con necesidades especiales.